Me acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería y vamos a hablar sobre un tema que tiene sumamente preocupados a los guatemaltecos, la inseguridad. Esos asaltos que están ocurriendo y que están cobrando vidas de ciudadanos y que lamentablemente quedan en la impunidad. En algunos de los casos los logramos conocer, como prensa se le da seguimiento, sin embargo, a veces las denuncias no llegan, a veces las autoridades no le dan seguimiento y las investigaciones fracasan totalmente. Licenciado Rivera Clavería, muy buenos días. ¿Cómo analiza usted la situación de violencia? Tuvimos un fin de semana con números rojos y empezamos la semana de la misma manera. Lo que sucede es que los hechos de violencia en este país son el pan nuestro de cada día. En primer lugar, porque desgraciadamente el sistema preventivo que debería poner en marcha la Policía Nacional Civil es deficiente y esto obedece a múltiples razones. En primer lugar, desde mi personal punto de vista, el control y la supervisión y la planificación y planeación del tema preventivo no debería estar como un viceministerio en el Ministerio de Gobernación, sino ser parte directamente de la Policía Nacional. Porque al final es la Policía Nacional quien está en relación directa con los ciudadanos y quienes patrullan las calles y quienes conocen a los vecinos y quienes también conocen quiénes son los delincuentes. Es decir, entonces, que el Viceministerio de Prevención considera usted que la función que en estos momentos realiza no es acorde, porque menciona esa parte del agente de policía que camina por las calles de la colonia, del barrio, y que la gente finalmente lo conoce y lo va identificando como la autoridad. Yo creo que esa función debería ser trasladada totalmente a la Policía Nacional Civil para que desde la policía se puedan definir todos estos planes, que son planes normalmente interinstitucionales, es decir, no solamente de la Policía Nacional, sino de múltiples instituciones, en primer lugar. En segundo lugar, la violencia y la criminalidad se ha convertido en Guatemala en una industria financiera, económica, que produce dinero. Las extorsiones, pero que al final terminan en sicariato o el sicariato mismo, o los robos a residencia, etcétera, se han convertido en una forma fácil de hacer dinero, las estructuras criminales. Y entonces muchos de los jóvenes y mucha gente se involucra porque es una forma fácil de tener dinero. Y a esto hay que sumarle otros factores, el factor pobreza, el factor falta de oportunidades y falta de trabajo, que hacen que los jóvenes caigan fácilmente en este tipo de actividades. Son seducidos prácticamente. Usted menciona que la policía podría ser la encargada de este tema de prevención. Que es la encargada. Pero tendrá la capacidad, porque si hoy por hoy analizamos a la Policía Nacional Civil, pero la percepción que tiene la ciudadanía de que si les brinda o no seguridad, ¿podrán ellos asumir también este papel de prevención? Yo creo que es un proceso. Yo creo que el gran problema en Guatemala es que hay que replantear algunas instituciones. El Ministerio Público tiene que sufrir una transformación de fondo, no de forma, de fondo. Porque cuando ellos son quienes dirigen la investigación criminal. Ellos son quienes tienen a cargo la dirección de la investigación criminal. La operativiza la Policía Nacional Civil. Por lo tanto, la Policía Nacional Civil es un ente secundario en materia de investigación criminal, porque quien la dirige de manera principal es el Ministerio Público. O sea, el peso del reclamo recae sobre el Ministerio Público porque posiblemente no cumple con esa función. Entonces, yo creo que lo que hay que comenzar a revisar es qué hacemos de aquí en adelante para replantear todas estas instituciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, entender que el problema no es solo del Ministerio Público o del organismo judicial o de la Policía Nacional Civil, es del sistema de administración de justicia. Y si el sistema de administración de justicia falla la seguridad en general. Un ejemplo, el 90% de las extorsiones, el 75 o el 80% del sicariato, de los asesinatos que se cometen en el país salen de las cárceles. Por lo tanto, hay que revisar y replantear todo el sistema penitenciario, primero en infraestructura y segundo con tecnología que permita tener mayor control y supervisión de los internos. Licenciado Rivera, en el ambiente y la sensación que tiene el ciudadano es que esos robos
que ocurren todos los días, cuando las personas caminan por las calles, las personas que van en su vehículo, las personas que viajan en motocicleta. Cualquier ciudadano está expuesto a la violencia, pero lamentablemente esas estructuras no se combaten de la manera que el ciudadano quisiera, y solamente los casos grandes de corrupción, que también son importantes y que le roban muchos recursos al Estado, están siendo resueltos por las instituciones. Esa es la sensación del ciudadano, que si a mí me roban hoy, eso no va a ser resuelto. Si matan a un familiar, va a quedar en la impunidad. Lamentablemente es una realidad. Es decir, el trabajo que se está haciendo en Guatemala en materia de corrupción está directamente relacionado con el trabajo de CICIG y el Ministerio Público. Pero es CICIG quien tiene a su cargo toda esa materia y quien traslada la información ya digerida prácticamente al Ministerio Público para que éste plantee las acusaciones. Pero en el tema de los delitos que se cometen en el día a día en contra de los ciudadanos comunes y corrientes, no es la misma efectividad. Es por eso que yo planteo que el replanteamiento de las instituciones tiene que ser de fondo y no de forma. Es decir, aquí el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo conjuntamente con la Policía Nacional, pero paralelamente tenemos que revisar, vuelvo a repetir, todo el sistema nacional, sistema de administración de justicia, y en el entendido de que aquí hay que comenzar a trabajar los temas que afectan a la población. No es justo y no es posible que en Guatemala se cometa cualquier cantidad de extorsiones y que como resultado de las extorsiones, si usted no la paga, su familia o un familiar o un amigo sea asesinado. Es decir, no puede ser. Esos robos que vemos cómo se cometen en la televisión o esos que vemos, esos asaltos en los buses, no puede seguir. Es decir, los que tenemos la dicha de haber estudiado o tener vehículo, pues prácticamente tenemos más chance de no ser asaltados. Pero los que viajan en bus, es una tragedia del día a día y yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande para parar ese tipo de hechos. Y en ese tema de extorsiones que usted menciona, también hay que hablar el hecho de que las personas deben cerrar sus negocios, algo que les ha costado con mucho tiempo, con esfuerzo, dedicación, y finalmente deben dejar sus viviendas, dejar sus negocios. Pero usted mencionaba también algo sobre los crímenes. Vamos a pedirle a producción que nos reproduzca imágenes del ataque armado que ocurrió ayer en contra de una abogada y también catedrática de la Universidad Mariano Gálvez, que ha generado una serie de comentarios y por supuesto la indignación también de la comunidad educativa, porque es un hecho que ocurre a pocas cuadras de la universidad, a plena luz del día, en un momento donde hay un fuerte congestionamiento vehicular. Este tipo de crímenes ahora, antes uno creía que ocurrían en la clandestinidad, cuando estaba oscuro, cuando no había mucha gente, ahora ocurren a cualquier hora del día. Vea. Ahí están las imágenes precisamente de este ataque armado que les mencionaba. La catedrática de la universidad que ayer fue asesinada. Siguen las investigaciones por este hecho, pero como lo mencionábamos anteriormente, la mayoría de estos casos de los crímenes que ocurren no son resueltos y no se llega finalmente a saber quiénes están detrás, quiénes son los autores materiales, mucho menos los intelectuales. Pero esto es verdaderamente una tragedia. A mí me trae a mente la licenciada Lea de León, con quien me unía una buena amistad, y con el licenciado Francisco Palomo, más conocido como Pancho Palomo, y hoy la abogada Cindy Pasos. Creo yo que son temas, primero, complicados porque afectan al gremio de abogados y afectan en algunos casos la academia. Yo soy profesor en la universidad y la realidad es que es lamentable que se sucedan estos tipos de hechos porque al final, como usted muy bien lo está diciendo, no se llega a determinar con exactitud qué sucedió y por qué sucedió. Porque esto es lo que hace precisamente que las estructuras criminales, que en muchos de estos casos son estructuras, entiendan que el peso de la ley y que tras de ellos va a ir la policía y el Ministerio Público si cometen hechos para que efectivamente lo piensen dos veces. Y en Guatemala, desgraciadamente, esto no sucede así. Yo creo, por eso es que creo fervientemente que el primer gran tema a resolver en el futuro cercano es el tema de la seguridad en el país. No se puede seguir haciéndole creer a la gente que las cosas han cambiado y mejorado cuando no es cierto. Los cambios tienen que generar confianza en la población y eso es una percepción que la población siente. Porque lo que sí es cierto es que cuando la población
siente que efectivamente no hay seguridad es porque tiene razón, porque se están sucediendo un montón de hechos todos los días. Uno lee un medio de comunicación escrito en este país que se dedica a recopilar toda la información sobre hechos delictivos y de verdad, cuando uno lo termina de leer, lo que da es miedo. Por lo tanto, la percepción que la población tiene es real. Y un comentario que ha aumentado también de las personas es: no me gusta enterarme de lo que está pasando en el país porque me hace mal saber ese grado de violencia, la criminalidad, la corrupción. Y eso también es un síntoma negativo porque si el ciudadano no está informado, deja de tomar decisiones importantes para el país. Yo creo que el ciudadano tiene que entender que la única manera de resolver el problema en el país en general, de toda la problemática que tenemos, es participando activamente. Y eso implica que comencemos a organizarnos para exigir resultados a los funcionarios y a los próximos funcionarios que se elijan en este país. Porque lo que no se vale y no es posible es que simplemente a uno le presenten estadísticas que digan que todo está bonito, pero la realidad sea otra y que la percepción de la gente sea totalmente diferente. Es decir, yo puedo decir, miren, las cosas están perfectamente bien. Pues sí, pero si usted hace una investigación entre todos los guatemaltecos, le dicen, mire, todo lo que usted está diciendo son mentiras. Eso es como pintar mi casa y saber que tengo una fuga de agua y lo voy a estar posponiendo y voy a decir, bueno, todo marcha bien. Hay otro video, licenciado Rivera Clavería, que me gustaría compartir con usted y también con los amigos televidentes, de un robo que fue grabado por las cámaras de seguridad en Los Álamos, San Miguel Petapa. Es la forma de operar de los delincuentes. En unos minutos ya producción nos va a reproducir este video. Estamos viéndolo precisamente ahora en pantalla. Vea la manera en la que estos delincuentes pues ven y tienen el momento preciso, van identificando a su víctima, la calculan prácticamente y luego la despojan de sus pertenencias. Eso ocurre en cualquier lugar y esto lo conocemos gracias a esta cámara de videovigilancia, pero seguramente este ciudadano ha perdido el interés de presentar una denuncia porque sabe que no va a haber ningún resultado. Y estas son las estructuras que están trabajando actualmente, los robos hormigas que realizan en zonas despobladas donde no llega la seguridad, donde no hay presencia de la policía, y ahí es donde están atacando a los ciudadanos. Es que este es el tipo de delito que ni siquiera interesa resolver, porque es tanta la cantidad y la gente no presenta las denuncias, y con razón. Es decir, usted presenta una denuncia al Ministerio Público y este pobre hombre que anda caminando en Los Álamos, o va a trabajar o viene de trabajar, y el gran problema es que tiene que ir 15 veces al Ministerio Público porque lo citan para cualquier cosa y al final el resultado, cero. Entonces, cuando uno revisa las estadísticas, por ejemplo, de los casos, de las denuncias presentadas, las acusaciones presentadas al organismo judicial y las sentencias condenatorias, se da cuenta que efectivamente el sistema no funciona. Y lo que tenemos que hacer es que el sistema sea funcional y resolverle ese problema a la gente. Porque ese hombre es un hombre trabajador que posiblemente gana el salario mínimo y que se lo han arrebatado, o que le han arrebatado lo que llevaba en la billetera. Y 50 quetzales, posiblemente para muchos de los que me están escuchando no sea tanto, pero para algunas otras personas que reciben su salario mínimo o un salario menor al mínimo, 50 quetzales es un montón. Por supuesto, 50 quetzales se convierte en un presupuesto importante para poder mantener a su familia, que no es una familia pequeña, y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Lo que la ciudadanía está exigiendo en estos momentos es seguridad y que se resuelvan esos problemas que actualmente nos afectan. Licenciado Rivera Clavería, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer.